tenemos un diámetro externo y tenemos, aquí vamos a poner también una tubería de 20 milímetros. Pero vamos a hacer que una resista más presión que la otra. ¿Cómo vamos a hacer que una tubería resista más presión? ¿El grosor? Por el grosor de la pared. ¿Cuál de estas dos tuberías creen que resiste más presión? La izquierda. La de la izquierda, porque tiene más pared, ¿sí o no? Entonces más firme. Esta resiste 15 bares y esta resiste 10 bares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo tubería de 15 bares para 15 bares y para 10 bares en PVC y quiero ponerle quiero unir esas tuberías o quiero esto va a ir con un codo que va a ir por afuera de esta tubería, ¿sí o no? Si yo el diámetro nominal fuera el diámetro interno, lo que me cambiaría sería si ese es el diámetro interno y la tubería yo la hago que resista más o resista menos, tendría una tubería así y una tubería así, ¿cierto? Si el codo yo lo hago para esta tubería, no me cabe en ese. ¿Sí? Si el codo lo hago para esta me queda gualaleando. Gualaleando es un término técnico que se usa para tubería. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Como los fittings, las uniones, los codos, las T van por afuera de las tuberías de PVC y no quiero hacer un codo para 10 bares, un codo para 15 bares, un codo para 8 bares, el diámetro nominal es el diámetro externo, porque todos los fittings van por afuera. Entonces, si esta tubería yo le pongo este codo, también esta me cabe en esta. ¿Se entiende? Como los fittings, las uniones van por afuera de la tubería, el diámetro nominal, como se llama la tubería, es el diámetro externo. Y para las diferentes clases de tubería, para las diferentes presiones que resiste la tubería, lo que se ajusta es el diámetro interno. ¿Sí? En este caso, el diámetro nominal es igual al diámetro externo. Y el diámetro interno es el diámetro externo menos 2 veces la pared. Menos el espesor de pared 2 veces. O sea, si esta tubería tiene acá 2 milímetros, ¿cuánto sería el diámetro interno? Si la pared de esa tubería tiene 2 milímetros, ¿cuánto sería acá el diámetro interno? 18. ¿Qué es el diámetro interno? ¿Sería 18? Sí. Si esto tiene 20 y esa pared tiene 2, Sí. ¿cuánto sería eso? 19. No, pero 16. 16, porque tiene pared arriba y tiene pared abajo del diámetro. Acá también tiene 2 milímetros. Entonces es 2 veces el espesor de pared. ¿Correcto? Y la misma tubería de esta tiene acá solamente 0,5 milímetros. ¿Cuánto sería el diámetro interno acá? 18. 19. Porque 0,5 y 0,5,1 se los restamos a los 20 y nos quedan 19 internos. ¿Sí? ¿Por dónde pasa el agua aquí? ¿Por el diámetro nominal? ¿Por el diámetro externo? ¿Por el diámetro interno? ¿Por el? Por el interno. Por lo tanto, al diámetro, si nosotros no sabemos el diámetro, la tubería de 20, ¿cuánto es el diámetro interno?
Depende del espesor de pared. ¿Correcto? Depende qué presión resiste. Y eso es la clase que sale acá. Aquí dice tubería hidráulica de 32 milímetros, clase 10, 6 metros. O sea, esa tubería resiste 10 bares. Tubería hidráulica de PVC de 20 milímetros, clase 10. También resiste 10 bares. De 6 metros de... O sea, deben tener tiras de 6 metros. ¿Correcto? Si ahí dice la clase que, o sea, los bares que soporta, ¿no es necesario conocer el grosor? Sí, porque ahí no sabes todavía qué grosor es la pared. ¿Sí? Lo que sí sabes es que si tienes dos tuberías, tienes una clase 10 y una clase 8, seguramente, o sea, de todas maneras, la clase 10 va a tener un menor diámetro interno que la clase 8. Porque la pared va a ser más delgada en la clase 8. ¿Correcto? El agua pasa por dentro de la tubería, no por el diámetro nominal. ¿Esto es para todas las tuberías? No, ¿por qué no? Porque las tuberías de polietileno, las planzas, ¡buah! Estas tuberías de polietileno, en la planza que se llama, la planza es como decir confort. Claro. Ahora en Chile nosotros usamos planza. O sea, el nombre, si uno va a pedir planza, todo entiende que estamos hablando de una tubería de polietileno. La tubería de polietileno también puede ser que resista diferentes presiones. ¿Cómo hacemos que una tubería del mismo diámetro resista distintas presiones? Lo mismo que en el PVC, con un mayor espesor de pared. ¿Sí? Pero hay una diferencia entre la tubería de polietileno y la tubería de PVC. El material, sí, pero aparte del material. La flexibilidad. Ya, pero desde el punto de vista de lo que estamos hablando acá, acá teníamos los codos, los fittings que se toman por fuera. Aquí van por dentro. Acá tenemos estas uniones que son uniones de espiga que van por dentro de la tubería. ¿Sí? Entonces, como las tuberías de polietileno se usan con uniones, con fittings por dentro de las tuberías, ¿cuál es el que tiene que ser constante? El exterior. O sea, el diámetro externo. El interior. Entonces, las tuberías de polietileno, el diámetro nominal es igual al diámetro interno. Porque los fittings van por dentro. ¿Ya? Y el que cambia es el diámetro externo. O sea, en polietileno, una tubería de 16 milímetros que aguante 8 bares tiene el mismo diámetro interno que una tubería de 16 milímetros que aguante 10 bares. Porque los fittings van por dentro. El diámetro nominal es el diámetro interno. ¿Cuál es el diámetro nominal? ¿Cómo se llama? Si yo pido un PVC, una tubería de 20 milímetros, así se llama. Diámetro nominal. El diámetro nominal es el diámetro, ¿cómo se llama? Y el diámetro nominal en PVC es el diámetro externo. En PVC. Y en polietileno es el diámetro interno. En PPR los fittings van por fuera. ¿Cuál será el diámetro nominal? El de afuera. El externo. ¿Correcto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Ok?
esta tubería, quiero saber a qué velocidad va el agua en esa tubería. ¿De qué depende? Entonces, supongamos que vamos a hacer esta tubería en 20 milímetros. ¿Quieren hacer eso o quieren hacer eso? ¿Esa? ¿Hagamos esa? Ya, hagamos esa. Esta tubería, ese pedazo de tubería. ¿Qué caudal tenemos? El caudal son 12,6 litros por minuto. ¿Sí? ¿En qué tubería lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo en la que sea más barata, en la más chica. ¿Sí o no? Entonces lo vamos a hacer en 20 milímetros. Pero ese es el diámetro nominal, que para el caso PVC es el diámetro externo. Supongamos que esta tubería tiene un espesor de pared de 1 milímetro. ¿Sí? Tiene un espesor de pared de 1 milímetro. ¿Qué diámetro interno tiene esta tubería? 18 porque tiene pared arriba y pared abajo. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber a qué velocidad pasaría el agua en esa tubería si fuera 20 milímetros? ¿Cómo podemos saber? Medir la presión del caudal, ¿o no? Esto lo hicimos la semana pasada. ¿Cómo podemos saber a qué velocidad pasaría el agua en una tubería de 20 milímetros en esa tubería? Tenemos el diámetro interno, tenemos el caudal que va a pasar. Esa tubería sería una cosa así. ¿Sí o no? Esta sería la parte adentro de la tubería. La tubería y 1 milímetro más afuera, ¿no es cierto? Pero el agua pasa por dentro. Pasa por esa sección. ¿Cierto? Para sacar velocidad era tiempo por volumen. Para sacar velocidad es una distancia en un tiempo. Una distancia. Eso es velocidad. Si este fuera un tubo de 20 milímetros, en realidad internos son 18 milímetros, y supongamos que este tubo tiene 1 metro de largo. Que no tiene 3, pero vamos a sacar con 1 metro de largo. Ese tubo tiene un volumen de agua dentro, ¿sí o no? 18. ¿Qué volumen es eso? 18 milímetros. No, ese es un diámetro. El volumen es... ¿Cuál es? Esto es un cilindro. Sí. ¿Podemos saber el volumen de un cilindro? Sí. El largo por el radio. Pi por R al cuadrado, eso es... ¿Qué es lo que es esto? La circunferencia. ¿Qué es lo que es pi por R al cuadrado? El área. Esto es el área. Todavía no es el volumen. Falta la larga. El largo. Por el largo. Por el largo. Esto me da el volumen. ¿Sí? El área por el largo me da el volumen de eso. ¿Sí o no? Eso es volumen en cualquier cosa. La diferencia es que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto sería el área de esta tubería? Que sería esto, ¿no es cierto?
18 Profe, el radio lo toma por el radio interno, o sea, el diámetro interno. El diámetro interno, pero el diámetro, no el radio. Entonces, ¿cuánto sería esto? 18. El área sería pi por 18 es el diámetro o el radio. El diámetro. El diámetro. ¿Y qué es lo que sería el radio? 9 milímetros. 9 milímetros. Y todo esto al cuadrado. Eso es el área. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si alguien se pierde acá, dígalo ahora, porque si no... Llevémoslo a centímetros. ¿Cuánto serían 9 milímetros de centímetro? 0,9 Pi por 0,9 centímetros al cuadrado. Eh, 2,8. 8,1 2,82. no, 54 eran 2,54. Tú dices 3,18. Ellos lo están usando con pi, que es 3,18 y no sé cuánto. A 3,14. O sea, 3,14 o 18. Sí, 14, 16. Era para ese detalle. Me crea. ¿Sí? Entonces, 0,9 por 0,9, ¿cuánto es? Esto sería 8,1 pi por 0,9 por 0,9. 0,9 por 0,9. 8,1 ¿Ah? 0,81. 0,81 ¿qué? centímetros. Centímetros cuadrados. Porque centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Por pi, 0,71 por pi. Por 3,14, 16, 21, 42, 19, 87. ¿Ah? 2,54 ¿qué? Centímetros. Centímetros cuadrados, sigue siendo centímetros cuadrados. Y dijimos que esto tiene un largo de 1 metro. ¿Cuánto es eso en centímetros? 100. Centímetros. O sea, esto por 100 centímetros nos quedaría, 254 ¿qué cosa? metros cúbicos o centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. O sea, una tubería de 20 milímetros, un metro de esa tubería, si yo agarro, corto una tubería de 1 metro, ¿no es cierto? Agarro, corto una tubería de 1 metro y la lleno de agua, ¿qué volumen tengo dentro? 254 centímetros. 254 centímetros cúbicos. O ml. ¿Sí o no? Casi un cuarto de litro. ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo agarro, ¿Qué estás haciendo? una tubería, esta es la tubería de 20 milímetros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo corto esta tubería y agarro 1 metro de tubería de 20 milímetros, la meto al agua, la tapo y la lleno, ¿cuánta agua llevo aquí? Un cuarto de litro. Casi. 154. 254 centímetros cúbicos. ¿Sí o no? ¿Cuánta agua pasa por esta tubería? 12,6 litros por minuto. O sea, de esta tubería tengo que llenarla ¿cuántas veces? Tendría que llenar. Voy a borrar esta parte acá arriba. ¿Sí? Tenemos que 1 metro de tubería de 20 milímetros tiene 254 centímetros cúbicos. ¿Sí? Eso es lo que tiene 1 metro de tubería. 78 veces. Eso es lo que tiene 1 metro de tubería. Ese volumen tiene 1 metro de tubería, ¿sí? Por esa tubería, por esa sección, pasan 12,6 litros por minuto.
¿Sí? O sea, no basta con que yo llene esta tubería una vez, porque una vez serían 254 centímetros cúbicos. Que 254 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros son? 0,254. 0,150 litros. ¿Sí o no? ¿Cuántas tuberías de estas tendría que llenar de 1 metro para que pasen 12,6 litros? Dividido. 49. 12,6 litros por minuto partido por 0,254 litros me da 49,6 Tuberías. tuberías. ¿De cuánto? De un... De 1 metro. Entonces serían metros de tubería por minuto. Pasaría en castellano terrible rápido. Entonces, esa es la velocidad. Esa es la velocidad, porque son metros de tubería por minuto. ¿Sí o no? Entonces, metros de tubería por minuto. Si pasamos a 49,6 metros por minuto en esa tubería, ¿qué flujo tenemos dentro de la tubería? Turbulento. Turbulento. En hidráulica, terrible turbulento. Porque ¿hasta cuánto podíamos pasar? Hasta 2. Hasta, ojalá, 1,5. Máximo 2. O sea, este sería flujo súper turbulento. Si tenemos un flujo súper turbulento, la pérdida de carga, la pérdida de presión dentro de esa tubería, se nos dispara. ¿Sí? Se pierde mucha presión. ¿Qué tenemos que hacer? Aumentar el diámetro de la... Aumentamos el diámetro de la tubería. Entonces no la podemos hacer en 20. Esa parte no la podemos hacer en 20. ¿Sí? Profe, siempre se hace asumiendo como 1 metro de distancia. Es que ahí nos queda después por metro de tubería. Por eso que pusimos 1 metro acá. Pero no se toman como los 3 metros de la tubería. Les queda lo mismo. La velocidad va a ser constante en esa sección. ¿Correcto? Tú podrías sacarlo en los 3 metros de distancia y después dividirlo por 3. ¿Ya está bien? Porque sería la sección completa. Pero es más fácil, mental, para entenderlo, porque no siempre vamos a tener 3 metros, normalmente vamos a tener 6 metros, 8 metros, 8,2, entonces mejor tenerlo por metro. Profe, y en este caso, para calcular el diámetro de la tubería, ¿es más fácil comenzar del principio o del final de...? No, uno parte desde acá. Del final. De acá y empieza hacia allá. Ahí. ¿Ya? Porque aquí vamos asumiendo caudales hacia allá. ¿Ya? No nos sirve la tubería de 20 para ese lado. ¿Qué tenemos que hacer? Poner una tubería más grande. Probamos con la 25, podríamos probar con la 25. Pero estamos todo el día probando diferentes tuberías. Probemos con la de 32. Lo mismo, la tubería 32 ya no tiene 20, tiene 32, asumamos que tiene también 1 milímetro. Eso lo estoy poniendo yo. Tenemos que ver en las especificaciones del fabricante cuál es el espesor de pared. ¿Ya? Pero para hacerlo fácil, tiene un milímetro de espesor de pared, por lo tanto el diámetro interno es 30 milímetros. Este es el diámetro interno. ¿Sí? 30 milímetros. Ya no tengo una tubería de 20 milímetros, tengo una de 32. La meto dentro del agua, la tapo. ¿Qué volumen tengo dentro de esa tubería de 32? 7,06 centímetros cúbicos. 7,06 centímetros cúbicos. 700.
7,06 centímetros cúbicos. ¿Alguien tiene algún otro resultado? Igual, distinto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Faltaron unas comas ahí, pero no he hecho no he hecho el ejercicio todavía. Creo que es una 0,07. No lo sé, yo no lo he hecho No podemos tener menos que con la tubería más No, delgada. tiene que ser más que esto. Sí. Ah, sí, Tiene que ser más que esto porque la tubería 20, ¿cómo va a tener menos agua que la... O sea, la 32 no puede tener menos que la 20. Debería tener un 1,5% más que la otra. No necesariamente porque esto es un círculo, no es un... Toda la... Es proporcional al diámetro. Y el diámetro, el área del diámetro no es... Pues son 30 nominal. Serían 28. No, 30, esta es interno, no nominal. Ya. Eran 32 nominal. No, pero es que mira, de verdad. Concéntrate acá. Porque no es 15, pasando de milímetro a... ¿Qué volumen de agua tiene una tubería de 32, por lo tanto de 30 milímetros? Para este ejemplo, que tiene un espesor de pared, 94,2. Para multiplicar la posición. 94,2 centímetros cúbicos. Sí. 706,85 nos dio. ¿Cómo te dice? 706 85. centímetros, 85. Son valores bastante distintos todos. Eso está en 7. A mí me había dado 100. Acá 0,8 Sí, debe ser 81. porque es 0,9 al cuadrado. Ah, 0,9 por 0,9, 0,81. Ahora sí. no sé, bien. Me dio otro. Ahora te digo otra cosa. ¿Cuánto te digo? 7,065. O sea, como este. Sí. Ya. ¿Con cuál nos quedamos? Como curso, ¿cuál vamos a...? El que tiene que ser, ¿cuál tiene que ser? ¿Cuánto habían dicho? Dijeron 7,06, 94,2, 706, 706. 706. 7,06. 706 también. 706. A ver, 7,06, ¿estará bueno? No. No, pero No, porque tiene que ser más que 254. 94,2, ¿estará bueno? No, porque tiene que ser más que 254. O sea, 706 podría ser. Sí. Pero en vista y considerando, creo que no me da mucha tranquilidad. No, sí. Entonces hagámoslo. ¿Sí? Tenemos pi por el diámetro, o sea, por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 15 milímetros. Dijimos que lo íbamos a hacer con 0,5 en centímetros 1,5. por 1,5 centímetros al cuadrado Ahí me colé. por los 100 centímetros. 1,5. 1,5 por 1,5. 1,5. ¿Está bien eso? 15 milímetros, 30 milímetros de diámetro. ¿Es 1,5 centímetros de radio? ¿Seguro? ¿Bien? Sí, que de verdad, es sí, pero tiene que estar seguro. De verdad que tiene que estar seguro. Si yo tengo un círculo que tiene un diámetro de 30 milímetros, es un radio de 15 milímetros. Y de 15 milímetros pasado a centímetros, ¿cuánto es? 1,6.
1,5 centímetros. Pero esto, a ver, si no tenemos claro esto que es, aquí no estamos haciendo cálculo, no estamos haciendo una cuestión, es simplemente conversión. Y ojo, que esto no es para riego, esto es para todos ustedes. Si ustedes mañana le dicen, tenemos que aplicar nitrógeno, tenemos que saber proyectar cuánto vamos a cosechar. Si yo le digo, vamos a cosechar 200 cajas y eran 2000 cajas, o sea, agarré cupo en el barco a 200 cajas, ¿y qué hago con las otras 2000? Mercado interno. En vez de que me paguen $1,5, me pagan 0,7. Si estoy aplicando nitrógeno y me pasé en 100 veces, ¿qué me toman las plantas? Entonces, esto no es cálculo avanzado. Esto es algo que tienen que dominar porque son ingenieros agrícolas. De verdad. Y tienen que tener seguridad. Porque va a venir otro gallo que sabe mucho menos que ustedes. Dice, no, eso está malo. Ah, entonces está malo. No, está bueno. ¿Y sé por qué? Porque son 30 milímetros, la mitad del diámetro, el radio son 15 milímetros y 10 milímetros de 1 centímetro, por tanto 15 es 1,5. Pero tienen que estar seguros. 1,5 por 1,5. 2,25 ¿qué? Centímetros cuadrados. Por pi. $7,06, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Sí. Por 100, 706. 706 centímetros cúbicos. ¿Sí? Si tenemos 706 centímetros cúbicos y tienen que pasar, esto en litros es 0,706 litros, ¿sí o no? Y tienen que pasar 12 litros por minuto, eso está bien, ¿no? Sí. Sí, está bien. Tienen que pasar 12, ¿cuánto? No sé, pasando. Ahí 7. ¿Ah? Ahí 7. Van a ser más de 12 litros por minuto. 17. ¿Más de 12 metros por minuto? Sí, pues más de 12 metros por minuto. Son 17,84 metros por minuto. Entonces, ¿nos sirve la tubería de Tampoco. 32? No. No, ¿qué tenemos que hacer? Va a aumentar. Una más grande. Podemos estar así todo el día. No, tenemos que estar así todo el día. Si no comenzamos del final. Correcto, ¿no? ¿Se entiende? Esta es la primera restricción. La primera restricción es no pasarnos del flujo laminar. No pasarnos de 1,5 metros por... Profesor, yo no entiendo cómo pasarse a 1,5 metros. La velocidad no puede ser mayor a 1,5 metros por segundo. Ah, perdona, pero esto es litros por minuto. Ahí tenemos un cuento. Son litros por minuto. ¿Cuántos litros por segundo? Ah. Hay que dividirlo en... Estos son metros por minuto. Si avanza 49,6 metros por minuto, ¿a cuánto avanza? En un segundo. 0,82 metros por segundo. Metros por segundo. Entonces nos sirve la tubería 20. Sí, bueno. La anterior, ¿cuál era la otra? Esa era la de 20. Porque esos son litros por, o sea, metros por minuto.
Y nosotros dijimos que la fricción eran metros por segundo. La anterior igual no servía entonces. La de 20 no servía. Pero estuvo bueno para calcular la de 32 y no la calculé. ¿Ok? Después entonces de eso último hay que pasarlo por 1,5 metros por segundo. Dividirlo en... En 60. Porque si avanzamos 49 metros en un minuto, levantamos 50 metros en un minuto, ¿en cuánto avanzamos en un segundo? Y de eso no hay que pasar. De 1,5 Metros por segundo. 1,5 metros por segundo máximo 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como el caudal va variando por sección, cuando tenemos menos caudal podemos poner tuberías más delgadas. A medida que vamos avanzando hacia nuestra toma, como tenemos más caudal, tenemos que poner tuberías más grandes. Entonces eso pasa, realmente uno parte con tubería de 20, 20, después 25, 25, después 32. Profe, y se parte así de atrás para adelante. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Esta es la primera restricción. La primera restricción es mantenernos dentro de un flujo laminar. La segunda restricción, no tener más de un 10% entre el emisor que funciona a más presión y el emisor que funciona a menos presión. O sea, en este caso que es plano, ¿qué emisor de la línea azul trabaja con más presión? El primero, porque a medida que vamos avanzando va perdiendo presión el agua, ¿sí o no? Entonces, si este trabaja a 2,1, ¿a cuánto puede trabajar este, que es el que está más lejos? ¿Ah? Un 10% menos. Un 10% menos. Si tenemos 2,1 bar por 0,9, que sería restarle el 10%, 1,89. Si en este ejercicio, si el emisor que trabaja a más presión trabaja a 2,1, el que trabaja a menos tiene que trabajar a 1,39. Si trabaja a 1,8, quiere decir que estamos perdiendo mucha presión. ¿Y qué tenemos que hacer? Perder menos. ¿Y cómo podemos perder menos? Aumentando el diámetro. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora porque todavía eso se lo tiré así como para enredarlo un poquito más, porque lo vi que no estaba muy enredado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como regla de que tiene que ser máximo como el 10%. Sí. Entonces, el emisor que trabaja en un sector a más presión con el emisor que trabaja a menos presión tienen que tener máximo un 10% de diferencia. ¿Sí? Esto va dentro de la memoria de cálculo de un diseño. La memoria de cálculo es donde están los cálculos de los diámetros de las tuberías, de las presiones que están trabajando cada emisor, etc. Todo esto hay que hacerlo para saber que estamos dentro de los rangos. ¿Ya? ¿Y yo no lo puedo hacer al revés? ¿Como de atrás para adelante? Sí, se hace de atrás para adelante. No me refiero como buscar el radio que yo necesito para el caudal de cierto uso. También se puede. Pero vamos a ver que es mucho más fácil. Aquí yo les estoy mostrando de dónde viene y cómo se hace. Pero vamos a ver cómo llegamos a eso. ¿Ya? Vamos a dejar, porque vienen un par de chistes que tenemos que contar y nos tiramos toda la mañana completo, no hicimos ni un break y tenemos la clase en la tarde. Así que vamos a dejar solamente lo siguiente. Dijimos que siempre
siempre pasar agua por una tubería. Esas pausas son pausas dramáticas donde ustedes completan la oración. Ah, ya. Bueno, yo no estoy seguro porque llegué tarde, pero me imagino que va a decir que hay resistencia y se pierde presión cada vez que el agua pasa por la tubería. Siempre pasar agua por una tubería pierde presión. Pasar agua por una tubería siempre pierde presión. Significa que la presión al final de una tubería Va a ser menor. siempre es menor que al principio. Sí. No. No. Depende de si autocompensar. No. ¿No? El diámetro. No. Estos son dos conceptos que son súper importantes. Uno es la pérdida de carga, que vamos a llamar J. Siempre pasar agua por una tubería pierde presión. Esa, que se llama pérdida de carga de una tubería, se llama J, siempre se pierde presión. Pero la presión final de una tubería no siempre va a ser menor que al principio. Ay. Porque la presión final es igual. Perdón. La presión final, que está acá, depende de con qué presión partimos, que se llama presión inicial. Menos J, menos pasar agua por una tubería, menos la pérdida de carga por pasar agua por una tubería. Siempre esto es negativo. Pero acá tenemos algo que le puede entregar agua a una tubería, o sea, presión a una tubería. ¿Ah? No. El diámetro no le entrega presión a la tubería, le entrega velocidad. Más chicos, más velocidad. ¿Cómo puedo ganar presión dentro de una tubería? Con la pendiente. Con la pendiente. Entonces, más o menos la presión por desnivel. No por pendiente, por desnivel. Lo vamos a ver con calma. Pero la presión final es la presión inicial más lo que se gane o pierda por desnivel. ¿Por qué podemos ganar presión por desnivel? ¿Cuándo ganamos presión por desnivel? En una bajada. En una bajada. Cuando vamos hacia abajo ganamos presión. Y si vamos hacia arriba, Perdón. perdemos presión por desnivel. Menos J. Menos pasar agua por esa tubería que siempre va a perder presión. Si yo voy del punto A al punto B y yo parto con 2,2 bares, ¿sí? La presión final, la presión acá, van a ser, la presión final, van a ser 2 bares, 2,2 bares, que es la presión inicial. Vamos hacia abajo, ¿ganamos o perdemos? Ganamos. ¿Cuánto? No sé. Depende del desnivel. Aquí supongamos que son 8 metros de desnivel. ¿Ganamos o perdemos? Ganamos. ¿Cuánto? No sé. 8 metros de desnivel. ¿Cuánto ganamos o perdemos? Ganamos, porque no perdemos. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto se gana por cada metro de desnivel? Por cada 10 metros de desnivel, ¿cuánto se gana? Un bar. En ese caso serían 3. Supóndalo, ¿no? 0,8. No, pues es 0,8 más los 2,8. No, todavía no. Aquí, esta parte, no al final. 0,8. Está bien, pero todavía no. Estoy preguntando cuánto se gana por desnivel. En ese caso 0,8. 0,8. Perfecto, 0,8 bares. Se ganaron 0,8 bares por desnivel. ¿Se perdió presión? Todavía no sabemos.
Sí, porque la tubería pasar agua por el caudal, todavía no sabemos cuánto, pero supongamos que perdemos un bar. Menos J. O perdemos 0,5 bares. Menos J. Toda la razón. Ahí ganamos. Menos 0,5 bares. Ganamos 0,3 bares. Entonces la presión final 2,5. son 2,5. 2,5 bares. Tengo más presión al final de la tubería que al principio. ¿Perdí presión por pasar agua por la tubería? Sí, pero... Sí, siempre pierdo presión por pasar agua por la tubería. ¿Por qué? Es 0,3, 0,8 menos 0,5 es 0,3 más 2,2, 2,5. ¿Se perdió presión por pasar agua por la tubería? Sí. Sí. ¿Cuánto? 0,5 bares. Esa fue la pérdida de carga. Siempre pasar agua por la tubería pierde presión. Pero la presión final fue mayor a la inicial. Sí, porque gané más de lo que perdí. ¿Correcto? Es como decir, le voy a pasar plata al banco para que la ponga en un fondo mutuo. Siempre el banco, por poner la plata, por él administrármela, me va a cobrar plata. ¿Sí? Pero si me la administra bien, yo voy a tener más plata que al principio. Si yo le pasé 100 lucas, él me cobra 20, pero trabajar esa plata ganó 30, me entrega 110. ¿Significa que no me cobró por administrar la plata? Me cobró, pero ganó más de lo que me cobró. Si en ese mes le fue mal con la inversión y me entregó 70 de vuelta, ¿cuánto me cobró? No, me cobró 20 por administrármelo. ¿Sí? Pasar agua por la tubería siempre va a ser lo mismo. ¿Es una constante esa? No, depende del diámetro de la tubería, del caudal que estamos pasando. O sea, la pérdida es... La pérdida para esta tubería, con ese caudal y ese diámetro, siempre va a ser la misma. Ah, ok. ¿Ya? Pero nosotros podemos cambiarla con el diámetro de la tubería. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. ¿Pero qué necesitaba la J? J es pérdida de carga. Pérdida de carga dentro de la tubería. ¿Correcto? Ahora en la tarde vamos a ver cómo calcular J y cómo verlo de la velocidad en las tablas. ¿Ok? Lo importante es que J siempre es negativo. Siempre pasar agua por una tubería pierde presión. Lo que no significa que siempre tengamos menos presión al final de la tubería que al inicio. Porque podemos en ese trayecto, si vamos hacia abajo, ganar más de lo que perdemos. ¿Correcto? ¿Se entiende? Bien, tenemos varios chistes que no han contado. Después me dicen quiénes llegaron tarde y a las 3 acá en esta misma sala nos juntamos. Pónganle los... ¿Por qué las focas siempre miran hacia arriba? Porque arriba están los focos. Y esa yo me da vuelta. Ustedes se leen a todo. Está bueno. ¿Está bien porque alguien se ríe? ¿Sí? ¿De dónde me reí? ¿Dónde cuelga Superman su capa? En Superchero. Tenéis que reír de vuelta porque... ¿Alguien más? ¿Quién más llegó tarde? Ponerle el cuerno a un zapatero. Esa me la sabía, pero no me acuerdo. Tener una mujer ahí. Estar casado con una mujer suela. No me lo sabía, ese no me lo sabía. Es un clásico, profe. No, ese no me lo sabía. Es como el nóctulo. ¿Ah? Es como el nóctulo. ¿Tú también llegaste tarde, pues? Sí. Ya, pues. Ya, bueno, habían dos niños y uno le dice al otro, oye, ¿tu papá es gay? Y él dice, ¿cuál de los dos?
¿Ya cortó? No. ¿Usted tampoco? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Quién dijo? No. Ya, póngale rápido para que me digan quiénes llegaron tarde, para ponerlo en la lista y nos vemos más rápido. ¿Nos quedan dos listas rápido? ¿Qué le dice un ganso a una gansa? Bueno, ese tampoco no sabía. Hay una señora que la cojan. Va a comprar a la verdulería. El señor le dijo. O sea, preguntó por tomate, el señor le dijo, ¿no quieres coja? Y la señora dijo, y luego dijo, ay, me tonto, porque si tu madre. ¿Ah? Coja, señora. Pero bueno. Bien. Yo voy a estar acá igual hasta las 3. Si alguien tiene alguna duda, si quieren ver algo, o si se junta un grupo y quieren ver, no sé, lo que sea, feliz de conversar con ustedes. Avísenme los que están tarde, nos juntamos acá a las 3. ¿Estamos? Yes. Bien. Dijimos que la restricción era que no podía, para tomar, estamos en el diseño hidráulico, estamos en el diámetro de las tuberías, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, dijimos que la primera restricción era la velocidad dentro de la tubería. ¿Qué? Ideal. Buenas. Díganme después quiénes llegaron, porque ya pasé la lista, pero... ¿qué estamos hablando? Ah, la restricción es la velocidad no mayor a 1,5 metros por segundo, ¿no es cierto? Ojalá. Pero la otra restricción es que no podemos tener más de un 10% de diferencia entre el emisor que trabaja a más presión con el emisor que trabaja a menos presión. ¿Ya? Y tenemos que trabaja, no a la presión, no que pierda presión, sino que a la presión que trabaja. Y para eso dijimos que la presión final es igual. La presión final, la presión que tengo en cualquier punto, yo la puedo calcular con la presión inicial. Más o menos. Inicial más o menos la pérdida o ganancia de presión por desnivel. Si vamos hacia abajo vamos ganando presión, si vamos hacia arriba vamos perdiendo presión, ¿no es cierto? Pero siempre perdemos J, que es la pérdida de carga. Eso vamos a ver, ¿cierto? Por lo tanto, para calcular las diferentes presiones en diferentes puntos de un sistema de riego, un sector de riego, tenemos que considerar esto. Si nosotros estamos en plano, ¿qué pasa en plano? No hay ninguna... Ni ganancia ni pérdida, y nos queda que la presión final es igual a la presión inicial menos J. ¿Ya? Pero sí hay que considerar J porque muchas veces no estamos en plano. Sobre todo en la parte agrícola muchas veces no estamos en plano. ¿Correcto? Tenemos riego en ladera, etc. Pero esto es para calcular la presión en cualquier parte. Pero aquí hay una cosa que no hemos visto todavía, que es... estamos hablando del... No. Algo que no hemos visto todavía. La pérdida de carga, que se llama J, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos cuánto es J? J se calcula
No es la velocidad y el diámetro. Tiene que ver con la velocidad del diámetro, pero... J se calcula con una fórmula que le hizo el señor Hassen, acá está. Lo tenía abierto, pero no vale. Entonces, esta que es la fórmula de Hassen y Williams, que la hizo el señor Hassen, la arregló el señor Williams, dice lo siguiente. Dice que J, cuando se termine de prender, que J, que es la pérdida de carga, es igual a 10,665, ¿está prendida la valla también o no? No. ¿No? Esta se la voy a cargar igual la fórmula para que la vean. J es igual a 10,665 por Q elevado a 1,852. Voy a agrandar porque se ve poco ahí. Dice, J es igual a 10,665 por Q elevado a 1,852 por C elevado a 1,852 por D elevado a 4,869. ¿Correcto? Entonces ustedes preguntan, me dicen, bueno, ¿y qué es lo que es J? J es la pérdida de carga. Para esta fórmula es el resultado de J van a ser metros de columna de agua por cada metro de tubería. ¿Ya? El resultado van a ser metros de columna de agua por cada metro de tubería. ¿Sí? ¿Qué es lo que es 10,665? Es una constante. Un segundo. No se estoy en clase. Ya. ¿Qué es lo que es 10,665? Una constante. Es una constante. O sea, Nunca cambia. No cambia, es un valor que está ahí metido en la payasa.
¿Cierto? No, si nosotros multiplicamos por lo que nos salga acá, el 10,65 nos da la pérdida de carga en metro columna de agua por día. ¿Qué es lo que es Q? Caudal. El caudal. ¿Qué caudal? El que pasa por la sección de la tubería. A la tubería que estamos midiendo. Y ya sabemos calcular el caudal. ¿Sí? Pero, para meter el caudal dentro de esta fórmula, el caudal tiene que estar expresado en metros cúbicos por hora. O sea, ¿en qué unidad meto el caudal? ¿Lo meto en litros por segundo, en litros por minuto, en metros cúbicos por segundo? No, lo meto en metros cúbicos por hora. El valor de Q tiene que estar expresado en metros cúbicos por hora. ¿Ok? ¿Qué es lo que es C? ¿O qué es lo que es D primero? ¿Qué es lo que es D? El caudal expresado en metros cúbicos por hora tenemos que elevarlo a 1,852, ¿no es cierto? Y eso es el valor de la parte de arriba de esta ecuación. Y eso tenemos que partirlo por C elevado a 1,52 por D elevado a 4,869. ¿Esas elevaciones también son constantes? Esos valores son constantes, esa elevación es constante. ¿Qué es lo que es D? D es el espesor de la pared. No, pero El diámetro. ya. Sí, para algo D. ¿Qué diámetro de la tubería? En el interior. El interior, entonces el diámetro interno. En el caso de la tubería polietileno, el diámetro nominal es el diámetro interno. Pero en el caso de la tubería PVC, tenemos que sacar el diámetro interno. Porque el diámetro nominal es el diámetro afuera y el agua pasa por dentro de la tubería. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero el diámetro tiene que estar expresado en metros. El diámetro, para meterlo a esta fórmula, tiene que estar ingresado en metros. ¿Correcto? Y se eleva a 4,869 y es el valor de esta parte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es C? C no lo van a adivinar porque no se lo he dicho. C es la constante de rugosidad. Del tubo. ¿Ah? Que depende del tubo. ¿Correcto? Es lo que genera la turbulencia. O sea, la resistencia. Lo que genera la resistencia. Entonces, acá tenemos material, condición y coeficiente de rugosidad para la fórmula de Hazen y Williams, por eso vale CHW. Coeficiente de rugosidad para Hazen y Williams. Nosotros podríamos tener una tubería de PVC. ¿Y cuánto sería el coeficiente de rugosidad? 150. 150. ¿Y si tuviéramos una tubería de cemento? ¿Cómo va a tener menos que 150 que PVC? ¿Cuánto sería? 130, pero variable. ¿Y acero? Depende. ¿Usted cree que una tubería de acero o de cobre o de PVC es más rugosa o menos rugosa que una de PVC? Más rugoso. Más rugosa. Entonces, mientras más alto el valor, es menos rugoso. Mientras más alto el rugor es menos rugoso. Y veamos si eso es cierto. Sí, porque el vidrio está ahí. Fíjense en lo siguiente. ¿Dónde está en la ecuación el coeficiente de rugosidad? En la C. Está dividiendo el caudal. Está dividiendo el caudal. Entonces, dice que J es igual a 10,665 por arriba el caudal a 1,852 partido por C elevado a 1,852 por el diámetro interno elevado a 4,869.
¿Sí? Y están diciendo que este valor de aquí es 150 para PVC. Hace como calor, ¿no? Sí, mucho. No, me tomé la botella no hay. entera. ¿No? ¿Tocamos el aire? Ahí. Si tenemos aire tenemos que aprovechar. Ya. ¿Qué pasa con esta ecuación? Veamos si es que es lógico. Dicen que el cemento era 120 o 140, no recuerdo cuánto era. Pero era menos que esto, ¿sí o no? Si yo tengo un valor más grande aquí, síganme acá por favor un segundo. Si yo tengo un valor más grande aquí, ¿sí? Si este valor es más grande y lo elevo al mismo 1,852, ¿el valor es más grande o más chico? Es más chico. Si yo un valor lo aumento, si en vez de poner 100, yo paso de 100 a 150, ¿sí? Sí, el número es más chico. Este número es más grande. Sí. Si ese número lo elevo a 1,852, ¿es más grande o más chico? Más grande. Es más grande. Por lo tanto, la división va a ser un número más pequeño. Al multiplicarlo por esto, que va a ser lo mismo, ¿es más grande o más chico? Más grande. Si multiplico algo más grande por lo mismo, es más grande. Y si divido algo por algo más grande, Va a ser más chico. todo esto es más chico. O sea, a medida que tengo algo más liso, tiene un coeficiente más grande. Y es por eso que nosotros vemos que acá, de todos los materiales que tenemos para Hazen y Williams, el coeficiente más grande es el PVC, es lo más liso que podemos ocupar. ¿Correcto? Y como está abajo en la ecuación, a valores más grandes, si algo es más liso, tiene mayor o menos J. Si paso la misma cantidad de agua por una tubería más lisa, tengo más pérdida de carga o menos pérdida de carga, más J o menos J. O sea, Menos. Debería ser menos. Y aquí pasa eso, si paso de 100 a 150, algo más rugoso, algo más liso, Divide. J es menor. J, no J que otro que es más grande J. ¿Cierto? Estupendo. O sea, nos quedamos con que el PVC es 150, que efectivamente cuando nosotros miramos esta cuestión dijimos, oye, pero ¿cómo? Y el cemento es 140, el coeficiente más chico, porque el coeficiente más chico me produce un J más grande en la forma. ¿Correcto? Sí, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, salud. Gracias. Salud. Si yo tengo que, el mismo diseño, tengo acá un emisor, ¿no es cierto? Pasa para acá con otro emisor, con otro emisor, con otro emisor, y llego a este, y este funciona a 2,1 bar, este podía funcionar a 1,85, dijeron. No, pues funciona a mayor igual. Por la ganancia de la pendiente. No, esto es plano. Ah, ya. Esto es plano. No, tiene que tener entre el primero, el que trabaja más presión y al menos presión, máximo un 10%. Entonces un 10% a 2,1 le sacamos el 10%, el 90% y esto podía funcionar máximo a... Era 1,89 por 85, me fijé, ¿no? ¿Cuánto es 2,1 por punto 9? Falta ¿Cuánto es 2,1 por punto 9? 2,1 por 0.9 son 189, o sea 1,89. 1,89.
Entonces, Profe, ¿por qué usted cuando nosotros trabajamos con estos valores usted no lo aproxima? ¿lo aproxima a qué? ¿A 1,9? No, porque uso por lo menos 2 decimales para... No, porque tenemos que llegar a esto. Si tú lo aproximas y de repente te comí... Acá este valor no es insignificante que sea 89. ¿Cachai? Si tenemos 1,39, 4, 5, todos esos decimales no, pero por lo menos 2 decimales ahí estamos... Hay que aproximar algo que no me signifique. Ya, y supongamos si ya en este caso usted lo aproxima, ¿qué problemas podría producir en el momento que yo hago mi sistema? Si yo aproximo hacia abajo, si yo aproximo hacia arriba, nada, porque va a estar dentro del 10% siempre. Pero si aproximáis hacia abajo, podría tener más de diferencia y podría ser que este emisor riegue mal y ese bien. Y por lo tanto tengo desuniforme la cuestión. Uno tiene que tener un cierto grado de uniformidad y eso se hace, de acuerdo a los que fabricaron los emisores, dentro de un 10% de diferencia entre la presión más alta y la presión más baja. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué pasa si es que yo tiro las tuberías, calculo la pérdida de carga y resulta que este funciona a 2,1 y este a 1,5? Nos pasamos del 10%. Nos pasamos del 10%. Tengo que hacer algo para arreglar este cuento. ¿Qué puedo hacer? Aumentar el diámetro del... No, espérate. A ver, la J, que es la pérdida de carga, que me llegó a perder 1,5, o sea, 0,6, se da por qué? Se da por el caudal. ¿Puedo cambiar el caudal que pasa por una tubería? En esta etapa, ¿puedo cambiar el caudal que pasa por una tubería? ¿De qué depende el caudal? No, el caudal no depende de eso. ¿De qué depende el caudal? Esa es la velocidad. Esa es la velocidad. ¿De qué depende el caudal? El volumen, o sea, el diámetro del tubo, No. ¿no? ¿De qué depende el caudal? Como la cantidad de agua que se está implementando. Claro, pero ¿de qué depende el caudal? ¿De qué depende el caudal que pasa por esta parte de la tubería? Vale. Por esta parte de la tubería. Por esta parte de la tubería. De la presión. No. Sí y no. Cuando calculamos la clase pasada, en las diferentes partes de la tubería, ¿qué caudal pasaba? ¿De qué dependía el caudal? De los emisores que va a estar, que está alimentando, ¿sí o no? Entonces, los emisores ya los puse. Ya sé que voy a regar con ese emisor. ¿Puedo cambiar el caudal? Hoy día, o sea, si llego a esta parte no puedo decir, no voy a poner ese emisor. No, Porque ya elegí ese emisor. Tendría que cambiarlas todas. Ya sé qué emisor puse y en dónde lo puse porque lo quería poner ahí. ¿Sí o no? Entonces, eso no lo puedo cambiar. ¿Puedo cambiar C? ¿Puedo cambiar la constante de rugosidad? Si estoy con PVC. Si estoy con cobre, podría pasar a PVC. Pero si estoy en PVC, ¿puedo cambiar a otro coeficiente? No, es el máximo. El máximo, es el material más liso que tengo. No puedo cambiar C. ¿De qué más depende? El diámetro del tubo. Esto queda expresado, dijimos, en metros de columna de agua por metro de tubería, o sea, por distancia. ¿Puedo que en vez de que sean de aquí hasta allá, sean 30 metros, ahora lleguen a 20 metros? ¿Puede ser que la tubería en vez de ser 30 metros sean 20 metros? No, porque este emisor está aquí y el otro está allá. No puedo regar hasta la mitad porque para que no se pierda. O sea, la distancia tiene que ser. La distancia es la misma, el caudal es lo mismo, C es lo mismo. ¿Qué es lo único que puedo cambiar? La distancia no la puedo cambiar. El caudal no lo puedo cambiar. El coeficiente de rugosidad ya estoy en lo más. El diámetro de los tubos. El diámetro de la tubería es lo único que puedo. Pero dígalo. Ay, pero si lo dije. No, él que dice así como, pero si yo lo dije, pero lo dijo para adentro. Me lo deja a mí. Sí, claro, lo que es el amor, pero al final no tenemos que querer todo. Entonces,
¿Qué es lo que puedo cambiar? El diámetro. ¿Y qué pasa con el diámetro? Si el diámetro lo aumento, ¿aumenta o disminuye la pérdida de carga? Disminuye. Lo mismo que el coeficiente, ¿no es cierto? Si este valor que está acá abajo yo lo aumento, disminuye la pérdida de carga. Entonces, aunque ya vi que este era de 20 milímetros, este de 20 milímetros, este de 20 y este de 25, con esta pérdida de carga que hice, con esta pérdida de carga, con esos diámetros, no me da, porque me da 1,5. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a cambiar. Este ya no lo voy a hacer de 25, lo voy a hacer de 32. Después hago este de 25 y después lo hago de 32. ¿Sí? Y empiezo a hacer la tubería. Me va a salir más caro, porque ojalá hubiéramos hecho todo en 20. Porque por velocidad me daba, pero por pérdida de carga no me da. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Hagamos un cálculo con esto para saber cómo funciona esta payasa. ¿Les parece? Ya. Supongamos que estamos acá. Lo hacemos plano, porque ya sabemos que si fuera para arriba o para abajo tenemos que sumar y restar la... Hagámoslo plano primero para no enredar. Estamos acá, tenemos un emisor, esto es plano, es mirado desde arriba, ¿no es cierto? Acá tenemos una bomba, o no tenemos una bomba, tenemos bomba, y que entrega 2,2 bares. Supongamos que acá tenemos, hacerlo con datos que ustedes tienen ahí, en el catálogo, en el manual. Acá está el catálogo. Vamos a poner uno. En este caso, ¿qué tipo de emisor es este?
¿Ese es un aspersor? No. Sí, riega por aspersión, pero ¿qué tipo de aspersores? Es el de 270, ¿no? ¿No? ¿Qué tipo de emisor es este? ¿Cómo se llama este emisor? Si yo lo voy a comprar, ¿cómo se llama? Claro, ahí podría ser, porque ahí sale. Estos son, es un rotor. Acá entra el agua, hace andar unos engranajes, la fuerza del agua hace andar unos engranajes, se levanta y empieza a regar así. No mete ruido y rega con una línea. Que es distinto al emisor de impacto, el que está acá abajo. ¿Está trabajado con esos micrófonos? ¿Sí? Sí se ponen en las casas. Este es un emisor de impacto. Este emisor entrega una línea de riego, un chorro de mojamiento, pero se va desplazando haciendo los cañones autoenrollantes, todos estos tienen este tipo de emisor, más grande, más chico, etc. ¿Y el bulbo cuánto mojan? Depende, justamente acá está. Este emisor, que es el emisor de impacto, ya que tenemos si trabaja a 2 bares, yo le puedo poner diferentes boquillas. O sea, si vemos acá, ¿dónde está la boquilla? Acá están las boquillas. Esas son las boquillas que yo le puedo poner a este emisor. ¿Y dónde se ponen? ¿Y dónde se ponen estas boquillas? ¿Y dónde se ponen estas boquillas? Se ponen acá. Tienen como un ganchillo. Aquí. Ahí está puesta la boquilla azul. ¿Correcto? Entonces, este emisor se comporta distinto dependiendo de quién le ponga yo ahí. Esa es la boquilla de este emisor. Lo mismo que para los rotores, también se pone una boquilla en la entrada. Entonces, este emisor si trabaja a 2 bares y le pongo la boquilla azul, llega a un radio de 11 metros. Tiene un caudal de 0,68 metros cúbicos por hora o de 11,4 litros por minuto y deja una precipitación de 11 milímetros. Pero este mismo emisor trabajando a 2, dame un segundo, este mismo emisor trabajando a 2 bares, yo le puedo poner la boquilla 12 y ya no llega a 11, llega a 12,3 metros. Ya, pero por ejemplo esos sistemas que ustedes dicen que son así, de alguna manera igual tienen pérdida en el momento que están trabajando, por ejemplo el viento, radiación, y ¿cómo calculamos eso? Porque todo lo que es ¿Cómo asegura el bulbo que eso garantiza los 12 metros? porque porque por eso están diseñados, no es que alguien puso la cuestión ahí, están medidos, están Pero calculados. lo que le estoy diciendo igual es como una variable que usted no puede calcular así como así, ¿no? Por eso que nosotros tenemos una eficiencia de aplicación. Y la eficiencia de aplicación para un sistema por aspersión deberíamos estar hablando de un 75%, un 25% de pérdida. Y ahí está metido eso. Eso es normal. Ahora, si tenemos zonas muy ventosas, tenemos que usar las boquillas que son LA, que son de bajo ángulo, que entregan el agua más abajo para que no tengamos deriva. ¿Ya? Pero está metido dentro de ese 25%. Pero ese 25% ¿usted cree que es un criterio bueno para un Sí. riego eficiente? ¿Sí? Ahora, ¿es eficiente de un 25%? Esa es la eficiencia que tiene. Pero eso yo creo que es como el mínimo aceptado, ¿no? Depende, porque un riego por surco el máximo es un 50%. Pero van a ver, pues un 25% que Es que yo no puedo asumir que con un riego por aspersión, ninguno que sea, tengo un 90% de eficiencia. El que me diga que tengo un 90% por aspersión es mentira. Porque queda agua sobre el follaje, porque queda agua que tiene deriva. Entonces,
eso está metido con ese 25%. Entonces acá depende qué boquilla le pongo, a qué distancia llego. ¿Sí? Supongamos, en este caso, que estamos trabajando a 2,2 bares, tenemos 30 metros acá, tenemos 40 metros para allá, y tenemos, estos tienen litros por minuto, 22. Para tener aquí pérdida, pero este no alcanza a 2,9. Este sí. Acá, este rotor, que también es un rotor, este no es un universal de impacto, si trabaja a 2,2 bares, acá, 2,1, puede llevar a una distancia de 11,9, si trabaja a 3 bares, puede llegar a 16,4 metros, ¿correcto? Si trabaja a 5 bares, puede llegar a 18 metros, ¿correcto? Supongamos que estamos acá, que le ponemos esa boquilla, está entregando un caudal de 15,9 litros por minuto. Significa que este tiene un caudal de 15,9 litros por minuto y este tiene un caudal de 15,9 litros por minuto. ¿Ya? ¿Qué caudal pasa por aquí, por esta tubería? ¿Qué caudal pasa por esta parte de la tubería? Pero yo pregunto y no miran para acá, entonces no sé qué es lo que estoy preguntando porque no tienen ni idea. 31,8. ¿Ah? 31,8. 31,8 porque es lo que sale por esta y lo que sale por esa. Aquí hay 31,8 litros por minuto. ¿Cierto? No por metro, por minuto. ¿Sí? ¿Qué pérdida de carga tenemos acá? Va a depender del diámetro, del caudal, del PVC y la distancia. Entonces hagamos este cálculo. Dice que el caudal tiene que estar en metros cúbicos por hora. Entonces esos 15,098. Acá en la tabla sale 0,98 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Entonces 0,98, para no hacer la transformación, metros cúbicos por hora, y 0,98 metros cúbicos por hora. Y esto sería, ¿qué caudal pasa por aquí? 6 metros cúbicos por hora, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy hablando chino, Esto es lo mismo, es simplemente para no tener que hacer la transformación, la tabla ya nos entrega. Dice que la pérdida de carga acá en J, el doble, está bien. dice acá que tenemos que meter el caudal en metros cúbicos por hora. Entonces, acá en la tabla no vamos a usar el caudal en litros por minuto, lo vamos a hacer en metros cúbicos por hora. ¿Correcto? Cada uno de los emisores es 0,98. Si tenemos dos emisores, ¿cuánta agua pasa por aquí? 0,98 por ese, 0,98 por ese, 0,98 por 2, 1,96. Porque 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, la mitad de 1, me guardo 1,
1,90. La mitad del doble. ¿Sí o no? Exactamente el doble. Entonces, eso es lo que tengo que meter acá. Acá voy a meter acá en la fórmula dice que es 1,10,665 por el caudal en metros cúbicos por hora elevado a 1,852. ¿Cuánto es? Es 1,96 metros cúbicos por hora. Partido por el coeficiente de rugosidad. ¿Cuánto es el coeficiente de rugosidad para PVC? 150. 150 elevado a 1,852 por El grosor. no el grosor, O sea, el diámetro interno Eso. por el diámetro interno. ¿Qué tubería pensamos poner aquí? ¿Pongamos una tubería 32? ¿Sí? Porque aquí nosotros elegimos la tubería. ¿Quieren poner una tubería de 20? Pongamos una tubería de 20. ¿Cuánto es una tubería de 20 suponiendo que tiene 1 milímetro de espesor de pared? 18. La tubería de 20, espesor de pared 1 milímetro, me queda 18 milímetros, en metros 18 milímetros, ¿Sabe cómo se ve? porque sale ahí. Sí. Ya, Hay que 0,02. por 0,018 metros elevado a 4,869. ¿Sí? Estoy reemplazando los valores. Ay, se me va. Entonces, si la tubería es de 20 milímetros y el espesor es de 1 milímetro, el diámetro interno serían de 18 milímetros. 18 milímetros hay que expresarlo en metros y eso es 0,018. ¿Sí? Ah, pero eso, perdón, estos metros cúbicos por hora tiene que ser en metros cúbicos por segundo. Dividir por 60. Entonces este no me sirve así, Hay que dividirlo por 3600. hay que dividirlo por... ¿Por cuánto? No era 3600, ¿verdad? Pero Sí, pues de hora a segundo son 60 y 60. Son 3600, hay que dividirlo por 3600. Entonces eso nos queda en... ¿Cuánto queda? a ver, ¿va? ¿Cuál era el que era 31,8? 31,8 0,008 no, 79. ¿No es eso? Ah, sí. 0,0883 me imagino que periódico. 0,008. Sí. Son 31 metros. No, está listo. los metros no pasa nada. Tengo que pasar Metros cúbicos. Claro, metros no, cúbicos por no hora, le metros pasé cúbicos por metros segundo. Es 1,96. 1,96, no 1,98, 1,96. Ya son 0,00054 periódicos. .00054. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces ese valor lo ponemos acá arriba. 0,00054. Elevado a 1,852. Ah, qué bonito el número que nos ve. No, Si nosotros vamos haciendo esto, si le vamos, aquí este Excel lo hice un día en una clase, así que estábamos así para no hacer estos cálculos acá, sino que ir al tiro corroborando. Entonces nos dice, aquí reemplazamos los valores de la fórmula, reemplazamos los valores que tenemos arriba. ¿Cuánto es 0,00054444 elevado a 1,852?
0,000965955. Y eso es lo mismo que 9,0154 por 10 elevado a la menos 9. Eso significa eso. O sea, a la menos 7. Esto, 9,0154 e menos 7 significa que corriste 7 veces la coma. O sea, si yo tengo 1, no, tengo 9, no 1. Tengo 9,0154 por 10 a la menos 7. Yo tengo que correrla, en realidad ese es la coma está corrida 7 veces hacia la derecha, por eso que es menos 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 0,0000009. 90154. Es un valor muy chico. ¿Sí? Por eso que esto se llama 10 por 10 elevado a la menos 7. Eso cuando le sale en la calculadora o cuando le sale en Excel, eso significa. Cuando sale E menos 7, está exponencial a la menos 7. Se corrió la coma 7 lugares hacia la derecha. Para tener el número original tenemos que correrla 7 lugares hacia la izquierda. ¿Sí? Y cuando tenemos E5, significa que se corrió 5, pero para el otro lado, porque este no es negativo. Ah, o sea, E menos. Es menos 7 el número chico, E5 el número grande. Y ahí sale como 0,7 es... Menos 0,7. Ah, ya. Aquí sale E menos 0,7. Aquí sale E menos 9. ¿Correcto? Háganlo con la calculadora, aprovechen que tienen el computador, metan ahí en el computador y pongan 150 elevado a 1,852 y le va a dar 10.718,17,19,91,5, no sé cuánto. Pongan 0,018 elevado a 4,869 y le va a dar 3, algo por 10 elevado a la menos 9. ¿Ya? Entonces en el paso siguiente, aquí simplemente elevamos estos valores, ustedes lo pueden ir viendo y corroborando, pero aquí elevamos este valor que es eso, elevamos este valor que es eso, elevamos este valor a eso que es esto. ¿Bien? Estamos reemplazando en la ecuación. Paso siguiente, multiplicamos estos dos de abajo. Si yo multiplico 10.718 por 3,19 elevado a la menos 9, si lo multiplico me da 3,42 por 10 elevado a la menos 5. ¿Sí? ¿Correcto? 6, 9. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. ¿Do you follow me o no me follow me? Ahí. Traten de hacer los cálculos, porque al hacer los cálculos uno se da cuenta si cacha o no cacha lo que estamos hablando. Ay, me salió diferente. ¿Qué te salió diferente? Seguramente por aproximación de números. Aquí, claro, aquí están metidos todos los números, Sí. pero está muy diferente. ¿Cuánto? No, me da 0.27 en vez de 0.28, vale. 0.2629. No, al final... Ah, acá. Sí, Ya. me da 0.27.
Y si este número lo dividimos por este, nos da este, y este lo multiplicamos por 10,665 y nos da 0,28, ¿qué cosa? Metros de columna de agua por cada metro de tubería. ¿Ok? Metros de columna de agua por cada metro de tubería. 0,08. No voy a meter más 0. 4. Ahí sí. Metros de columna de agua por cada metro de tubería. Y como aquí son 30 metros hasta aquí, lo multiplicamos por 30 metros y nos da 8,4 metros de columna de agua para esta distancia. ¿Sí? Desde aquí hasta acá se pierden 8,4 metros de columna de agua. Y si nosotros estamos hablando en bares, 8,4 son 0,84 bares. Por lo tanto, si aquí yo pierdo, si J para este tramo es 0,84 y partí con 2,2, ¿a qué presión está trabajando este emisor? Si partí con 2,2, ¿a qué presión está trabajando ese emisor? A 0, o sea, déjeme restarle 0,8. ¿Lo tenéis la calculadora en la mano? No quiero borrar la fórmula ya, pero 2,2 menos 0,8. No puedo haber hecho mental. 1, no, pero como que 1,3. Este está trabajando a 1,4. 1,4. 1,36. 36. Con ese 4, con 36. 1,36 vale. Mucha pérdida. Puede que sí, puede que no. Porque si está bien, No, si lo acepta. pero 1,36 me queda muy bajo. Yo quería que este trabajara a más presión. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el diámetro. Tengo que aumentar el diámetro de la tubería. ¿A cuánto lo aumento? Aumentémoslo a 32 milímetros. Este es el beneficio de tener la fórmula. Ese es el beneficio de tener la fórmula. Entonces nosotros decimos que en vez de 20, lo ponemos a 32, el mismo espesor de pared, el mismo cálculo, 3 por 4, 5, 3 por 8, 40, ¿no? Y ahí ya solamente pierde, para esa distancia, 0,069, 0,07 en el fondo. Y ahí quedamos en 2,14 horas. 2,13 bares. ¿Se fijan, no? Simplemente por ampliar el diámetro de tubería. No perdimos casi nada. Quizás lo podríamos hacer en 25, pero ya, supongamos que lo hacemos así, en vez de hacerlo en 20, que es muy poco, ahora tenemos, en 32 tenemos una pérdida de 0,07, Menos vamos a poner del así. 5%. Entonces ahora está trabajando a 2,13. 14. ¿Eso? Voy a poner fix 3 entonces. O quitar el fix. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo? Si no, díganme ahora, porque no entendemos lo que estamos, sí entendemos lo que estamos. Ustedes están en otro, ya lo caché. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo pasó de metro de columna de agua? ¿A bares? Se divide por 10. Porque 10 metros por columna de agua son un bar. Ambos son medidas de presión, pero 10 metros por columna de agua son un bar. Ahí en la fórmula dividió metros de columna de agua en la cantidad de metros de la tubería. Aquí multipliqué, O sea, perdón, multipliqué eso por los metros de distancia y me da metro por columna de agua, y esto lo dividí por 10 para llegar a acabar. Para pasar de metro por columna de agua a bares lo dividí por 10. Porque 10 metros por columna de agua son un bar. ¿Ya? Perfecto, a esa presión sí puede trabajar este emisor, estamos bien.
Si este trabaja